YouTube, soy un youtuber promedio que quiere ser viral y es por eso que hoy les traigo Ohana SMP, que es la abreviación de SIMP. No se crean, es la abreviación de server muy piola, aunque en realidad esto es un real, pero bueno. El día de hoy estaré haciendo... Bueno, no sé ni para qué lo explico si está en el título y en la miniatura. Así que ándate a ver el título, vago. Bueno, ya en serio, el día de hoy estaré haciendo una granja de lana para esta hermosa comunidad. Ya que tienen una, pero hay una granja que es extremadamente efectiva. Así que pues vamos a ello, ¿no? Que por cierto, esta es la casa del admin. Menos mal, es la casa más millonaria del todo el realm. Así que bueno, vamos a conseguir materiales al más puro estilo de Ohana SMP, que es robar materiales de esta zona de aquí. Jojo. Un ladrón muy organizado. Así que bueno, para esta granja ocuparemos todos los dispensadores que puedan. Cristal. Bueno, parece que andamos un poco escaseados en materiales, así que pues me toca ir a mí a conseguir materiales, ¿no? Me toca ir a minar mi propia redstone. Qué difícil es la vida de un jugador técnico. Por cierto, no me vengan a preguntar qué más cosas hay en el servidor. Si yo ya hice un video sobre eso, está aquí arriba. Sí, el de arriba, el de Tour por el mejor realm técnico de Minecraft Bedrock, ese. Pero si hasta incluso hicimos una colaboración en Hardcore Line, que por cierto está aquí arriba y pueden buscarlo en YouTube en los demás canales. Bueno gente, pues ya estamos en la zona en la que vamos a hacer la nueva granja de lana. Pues voy a usar estas ovejas de aquí, que es de la antigua granja. Bueno, la voy a remodelar básicamente, la voy a hacer mucho más eficiente. Así que bueno, primero que nada tengo que hacer los cálculos de en qué parte puedo hacer la granja. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues fácil, con una calculadora que tengo aquí al lado vamos a calcular el chunk. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues multiplicando por 16. Por ejemplo, 16 por 10 daría 160. Entonces, ocupo que sea una coordenada cerca de los 135. Entonces 16 por, digamos, 8 da 128. Eso ya lo podría poner porque, por ejemplo, la coordenada 128 está aquí. Está aquí. Entonces esta zona de aquí, estos dos gorditos son chunks diferentes, ¿ok? Y también ocupo la otra coordenada. Voy a estar un rato aquí acomodando para que vean el resultado final. Bueno gente, me acaban de comentar algo tristísimo. Y es que no puedo hacer la granja aquí, porque al parecer van a quitar todo lo de alrededor. Creo que quieren hacer todo extremadamente plano, así que me toca buscar una zona en donde hacerlo. Miren, ya estaba aplanando, ya no me faltaba tanto. Bueno, o sea, sí me faltaba bastante, pero bueno, ni modo, ya que lo que más pereza me da son las ovejas. O sea, estoy pensando en si llevármelas o no. Bueno, buscaré un lugar más o menos lejos. Y pues no sé. Pues nos vemos en el próximo clip. Y bueno gente, ya por fin estoy en el lugar en el que vamos a hacer la granja. Ya tengo aquí ovejas, así que bueno, no alargo más esta cosa y vamos con el tutorial. Bueno gente, ya marqué aquí los chunks que debemos de usar para que sea más fácil de entender para ustedes. Y estos dos son chunks diferentes. ¿Y cómo se calculan? Pues bueno, ¿cómo calculamos los chunks sin un pack de texturas? Pues bueno, lo expliqué anteriormente, así que si se adelantaron esa parte, regresen a ver. Igual si quieren hacer esto más fácil, pues descárguense el texture pack de chunks, ¿no? Ese será el chunk 0, chunk 0, 1, chunk 1, chunk 2, chunk 3 y chunk 4. Y la oveja, y donde están las ovejas sería el chunk 5, porque el juego va a creer que tiene lana todo el tiempo. Y aquí vamos a poner dispensadores. Bueno, en realidad pueden poner cuantas ovejas quieran en esta parte de acá. Mientras esto es un chunk y esto es otro chunk, ¿ok? Son chunks diferentes, así que pueden poner cuantas ovejas quieran, nada más que el dispensador les llegue a cortar. Y si quieren obtener lana de distintos colores,
pues solamente tienen que teñir la lana de la oveja y les va a salir todo el tiempo ese mismo tinte, o sea, no les va a salir todo el tiempo blanco. Por ejemplo, esta oveja me va a dar todo el tiempo lana rosa, ¿okay? Y bueno, cuando ya tengamos todas las ovejas encerradas y con tijeras en los dispensadores, entonces podríamos proceder a hacer el mecanismo como tal, ¿no? Tienen que unir todos los dispensadores de esta forma, ¿okay? Pues para que la redstone alcance a llegar a los dispensadores, ¿no? Hay una forma de saber si hiciste todo esto bien o no, que es, bueno, a partir del bloque de aquí, o sea, a partir de aquí debes de contar 64 bloques hasta allá, ¿ok? Si te gasta un stack de redstone justo, significa que lo hiciste bien. Yo ya lo hice y me gasta justamente un stack de redstone, así que todo está perfecto, ¿no? Y bueno, para saber hasta dónde llega la señal, en teoría, cada 16 bloques se apaga la señal, ¿no? Entonces, en teoría, en cada chunk debería de haber un repetidor. Por ejemplo, más o menos por aquí. Sí, por aquí. Entonces, obviamente tienen que poner los repetidores estos o no va a llegar la electricidad. Aquí tengan cuidado porque si trasquilan las ovejas en este punto, se van a tener que esperar a que coman del pasto, y para eso es el cristal. Tienen que asegurarse que llegue la señal de redstone hasta allá. Y una vez que se hayan asegurado de que la señal de redstone llega hasta el último dispensador, pues ahora sí podemos proceder a hacer el último mecanismo, que sería el reloj de redstone. ¿Y cómo va a ser este reloj de redstone? Pues muy sencillo. Un bloque, justamente aquí es la división de los chunks. Una gota de redstone, luego un bloque, luego al lado del bloque una antorcha, un repetidor y gotas de redstone que lo unan, y ya estaría el reloj de redstone. Así que pues vamos a ver si llega hasta allá, y ya sería la última verificación. Si llega hasta el fondo la redstone, que tiene pinta de que sí, entonces ya podremos proceder a activar nuestra granja. Y como ven, mi señal sí llega hasta acá. Ok, entonces vamos a apagar momentáneamente el reloj de redstone y para que no trasquile las ovejas, y procederíamos a activar la granja. Para apagar y prender este reloj de redstone, simplemente tienen que quitar y poner la antorcha. Cuando quieran prender el reloj, ponen la antorcha, y cuando lo quieran apagar, pues quitan la antorcha y ya está. Muy bien, pues yo ya tengo todo conectado, todo va a estar funcionando, así que es momento de prender la granja. Bueno, algo muy importante sobre esta granja es que no debe de haber nadie alrededor que pueda estar cargando los chunks, porque esta granja funciona descargando los chunks. Entonces, no debe de haber ningún otro jugador, y si hay otro jugador, entonces que se quede contigo en esta zona. Y tú no debes cruzar a partir de este bloque. Si tú cargas este chunk, ya la granja dejará de funcionar como debería, y las ovejas serán trasquiladas, pero te dará la lana que hayas generado. Bueno, entonces vamos a darle, ¿no? Ok, el reloj de redstone ya está funcionando, y en este preciso momento estoy generando muchísima lana, y se pueden quedar cuanto tiempo quieran. Bueno, las tijeras se terminarán gastando en algún momento, pero pueden quedarse cuanto tiempo quieran. El link del video original estará en la descripción, y si quieren ser saludados en mis próximos videos, solamente tienen que ir al video de regreso a Clash Royale y decirme en qué momento hice una referencia a John Cena. Saludaré a todas las personas que lo descubran. La tarjetita está aquí arriba. Bueno, la granja ya estuvo activa por como 3 minutos, ya debería ser más que suficiente, así que apagamos el reloj de redstone y vamos a ver qué tanta lana nos generó. Y bueno, ya se puede ver desde aquí toda la lana que generó. Tengo la hotbar casi vacía, no me la puedo vaciar más, pero bueno. Así que vamos a ver. Casi 7 stacks en una sola oveja. Y aquí debe de haber otros 7 stacks, otros 7 stacks y otros 7 stacks ahí. Así que bueno, voy a vaciar la lana y van a ver cuánto quedó al final. Y bueno, chicos, como pueden ver, se generó un montón de lana, completa bestialidad de esta granja, y es extremadamente fácil de hacer. Como les digo, pueden poner distintos colores a las ovejas y va a salir todo el tiempo de esa lana. Me generó como unos, ¿qué les gustan? 30, bueno, si son 1, 2, 3, 4 ovejas, 4 por 7, 28, entonces me generó 28 stacks en tan solo 2 o 3 minutos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, denme like, compartan y suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Adiós, bye.